quería comenzar un poco reflexionando sobre el arte y la pandemia, o qué, si todo, sé que es muy reciente porque es muy contemporánea nuestra vivencia de esta epidemia y que todavía no ha concluido como para volver hacia ella con una mirada más analítica, pero me parecía que una de las preguntas que surge y que siempre nos termina surgiendo, o al menos a mí me surge, es ¿para qué el arte, no? En esta sociedad tan utilitarista, sí, porque el arte no cura, aparentemente, ¿no? El arte no es una vacuna, el arte, pero sin embargo, lo que veíamos en estos tiempos, en especial en los tiempos de las cuarentenas estrictas, fue que hubo un volcarse de la gente hacia como espectadores o de los productores como productores artísticos. Entonces el arte se constituía en una de las actividades más desarrolladas, más requeridas, y por el otro lado las industrias culturales, ¿no? Que fueron las que más nos sostuvieron en estos tiempos. Pregúntenle a Netflix, si no. Entonces, preguntándome eso, digo, bueno, ¿cómo poder pensar el arte en el siglo XX-XXI, en esta teoría del arte 2, en las temporalidades? Y aparece un tema que, bueno, esto que decíamos, tener pestes no es nuevo, ¿ah? Ya hay registro desde la peste de Atenas, en la antigüedad, en la Grecia de Pericles, diríamos, en la Atena de Pericles, perdón, no era Grecia todavía, en la Atena de Pericles. Pero quizás la vedette el año pasado más citada de todas las epidemias fue la llamada peste negra, que azotó a Europa en distintos rebrotes. El primero fue entre el 1347 y el 52, y luego durante todo el siglo XIV siguió teniendo rebrotes. Y después en el siglo XV aparecen otros rebrotes, en 1440, en el 1500 aparecen otros rebrotes, pero bueno, la peste bubónica o la peste negra que diezmó la población y que nos hablaba de esta comunicación que existía entre los distintos poblados, ¿no? Entonces, cuando más comunicación hay, más rápido los virus viajan. ¿Y por qué hago mención a ello? Y no me tengo que extender mucho. Y menciona estas imágenes. Estas imágenes pertenecen a los libros, a las ilustraciones que se hacían en los libros de horas, que eran muy comunes, es decir, era muy difícil tener un libro en el siglo XIV, siglo XV, era un producto de lujo, ustedes saben. Hasta que no aparece la imprenta era prácticamente imposible adquirirlo, era, qué sé yo, un regalo para toda la vida, un libro. Y se difundían entre las mujeres nobles en especial, entre los matrimonios nobles, los libros de horas, o sea, entre los que no eran religiosos, los que no eran monjes y vivían, los libros de horas, que de acuerdo a las horas litúrgicas le organizaban la vida y uno siguiendo ese libro iba siguiendo las horas, la hora que había que rezar, la hora, ¿no? El día del ayuno, es decir, organizaba la vida en función de un calendario religioso. En esos libros empieza a observarse en el periodo de la peste cómo se recuperan y cómo dominan ciertas representaciones iconográficas que ya se habían creado anteriormente, pero que tenían que ver con la muerte, ¿no? Una de ellas, la más utilizada, que es la que le dejo en la imagen, las dos primeras imágenes, se vincula a los tres vivos y los tres muertos, que bueno, tenía distintas variantes, pero en general son tres esqueletos. Esta idea de representar la muerte con esqueletos es medieval.
en la antigüedad no se encuentran registros de la muerte vinculada a los esqueletos, se instala en la iconografía medieval y estos esqueletos casi, diríamos, como marionetas, porque están articulados, ¿no? Bueno, son estos tres esqueletos que simbolizan la muerte, que se le aparecen a tres caballeros nobles, ¿no? Y un poco esta idea de un arte que sirve para enseñar, ¿no? Es decir, me tiene que dejar una moraleja, está al servicio de, es decir, un arte que no es autónomo, ¿no? ¿Cuál sería la enseñanza? Recuerda que ahora estás libre y en lo mejor de tu vida, pero la muerte te acecha, pero es decir, no te olvides que vas a morir, que todos tus actos serán juzgados, y allí la imagen que tienen a la derecha, que es de otro tipo de libros que se llamaban los Memento Mori, que era, o Ars Morendi, que eran los libros del arte de morir. Es decir, cómo había que hacer y qué había que hacer para que los difuntos descansaran en paz. Y ahí aparecen las enseñanzas, ¿no? Del polvo somos y al polvo y en polvo nos convertiremos, vamos a salir a ser juzgados, es decir, un poco bajar la vanidad y hablar de la austeridad en la vida, de una simpleza en la vida, ¿no? Es decir, un arte, en este caso yo lo que les represento son imágenes, imágenes gráficas de un arte que está al servicio de una idea, de una función. Entonces, saltamos de esa concepción, rápidamente porque no vamos a hacer una cronología, no es la idea, pero sí saltar de esa concepción que recuperamos de ese mundo medieval y también, ¿por qué no?, que va a convivir con ese mundo del Renacimiento, de la primera época del Renacimiento, en donde hay una presencia de mecenas, en donde si bien aparece la figura del artista, no existía un campo autónomo, ¿no? El artista estaba al servicio de, podríamos decir. Van a pasar muchos años y nos vamos a ir, yo quería ir a un momento de quiebre para empezar a hablar de Teoría del Arte 2, que es el momento de quiebre a partir de la autonomía del arte. ¿Qué implica que el arte se vuelva autónomo? Y por eso es la importancia de la lectura de Kant, la crítica del juicio. Nosotros hemos leído fragmentos, y cómo se instala esta modernidad, ¿no? Porque son a la larga discursos de la modernidad, una modernidad que nos hace creer en el progreso, que nos hace creer en que vamos hacia un futuro mejor, una modernidad que se está instalando, una modernidad de un capitalismo y que va a dar origen a lo que va a ser la revolución industrial, una modernidad en donde posterior al movimiento de la Ilustración, gracias al clima del movimiento de la Ilustración, y no solamente por eso, pero gracias al clima del movimiento de la Ilustración y poner en tensión las autoridades de la Iglesia, las autoridades que no procedían de la razón, diríamos, esta búsqueda de la liberación del hombre que hablábamos, que hemos hablado tantas veces, y obviamente que liberarse es un problema que lo tenemos siempre, ¿no? ¿Quién no escucha que todos quieren ser autónomos y que los dejemos solos? Y cuando los dejamos solos, el año pasado pasó eso, con la educación virtual implica mucha autonomía, ya me fui de tema, implica mucha autonomía. Es decir, si uno no tiene autodisciplina de ponerse, de sentarse, no va a la escuela, no va. Entonces, el tiempo lo maneja uno. Bueno, hubo mucha gente dejó, mucha gente abandonó, más allá de si tenían o no tenían
decir, los que dejaron por problemas de posesión de tecnología, pero están muchos que dejaron porque se dieron cuenta que no podían resolver porque no hay socialmente, no se nos incentiva nuestra autonomía, nuestra libertad como sujetos autónomos. Y ser autónomo quiere decir hacerse cargo, ser responsable de lo de uno y en este caso era administrar el tiempo. Entonces, eso que se ha vivenciado el año pasado fue un aprendizaje, yo creo, en esta pandemia, y fue algo que ya lo decía Kant en el siglo XVIII, ¿no? Cuando él dice, bueno, a la larga, ¿qué es la ilustración? Es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, esta idea de que otro piense por mí. Entonces, si yo me equivoco, no soy culpable, sino que el culpable es el otro. A eso le llama minoría de edad, ¿no? Él lo que dice, bueno, muchachos, háganse cargo, ¿eh? Ten valor de servirte de tu propia razón. Y ese ten valor de servirte de tu propia razón no solamente permitió al hombre que piense en su formación, su educación, como hombre burgués que está pagando muchos impuestos y que no puede ir a gobernar, no puede elegir los gobernantes, primera revolución burguesa, 1789, revolución francesa. Más allá de ese clima de contexto de hacerse cargo y de esta idea de democracia más vinculada a la democracia contemporánea, aparece esta idea de la autonomía del arte, ¿no? Y eso es lo que me parece vital para comprender Teoría del Arte 2, ¿no? La autonomía del artista, ¿no? El surgimiento de un campo específico. Y en ese clima nosotros vamos a leer a Hegel, fragmentos de sus lecciones de estética, y Hegel en la filosofía es la bisagra hacia la filosofía contemporánea, el sistema idealista de Hegel. ¿Y qué movimiento artístico, para que ustedes se ubiquen? El movimiento del romanticismo, que para algunos lo consideramos como una proto-vanguardia. Proto porque todavía no tiene todas las características de las vanguardias, los famosos ismos de principios del siglo XX, pero sí empieza esta puesta en tensión, este movimiento antirretórico, podríamos decir, propios de las vanguardias. Y lo que se considera casi como un manifiesto del romanticismo es un texto que escribe Víctor Hugo sobre Cromwell en el prólogo, y ahora les dejo la cita, porque lo que él plantea es, digámoslo en voz alta, ha llegado el tiempo en que la libertad, como la luz penetrando por todas partes, penetra también en las regiones del pensamiento. Es preciso inutilizar por inservibles las teorías, las poéticas y los sistemas. Hagamos caer la antigua capa de yeso que ensucia la fachada del arte, ¿no? Es decir, pone en tensión todas las leyes, todo lo que me dicen de cómo tiene que ser una obra. Las 3 unidades del teatro clásico, cómo hacer una pintura, ¿no? Es decir, entonces aparece esta idea pero eso está en este contexto de esto que le vamos a llamar una autonomía.